Quiero que vayamos al Salmo número 51, versículo número 5. Salmo número 51, número 5. Salmo 51, número 5, versículo 5. Y vamos a darle lectura. Fíjese bien lo que dice este pasaje bíblico. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Una vez más, he aquí, en maldad he sido, y en pecado me concibió mi madre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo, te exalto y te agradezco este momento, Señor, que nos permites acercarnos a tu presencia y que me permites, Señor, tener este tiempo para compartir este mensaje de parte de tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, dales gracia, dales sabiduría, dales entendimiento para poder, Señor, aplicar esto a cada uno de nuestros caminos y de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar de un tema muy controversial y sobre todo muy controversial en el pueblo cristiano. Incluso si alguien en YouTube escucha esta predicación, se va a alarmar. Se va a alarmar demasiado porque por lo regular este tema no se toca en círculos cristianos evangélicos. Muchos antes, nada más con el título van a empezar a decir que yo ya me hice católico. Amén. Y van a empezar a hablar, pero el problema es que nada más ven el título, pero no ven el contenido del mensaje. ¿Han escuchado alguna vez la frase pecado original? ¿En qué círculos ustedes escucharon ese tema, esa palabra? ¿Verdad? En el catolicismo romano. Entonces, en el catolicismo romano tienen mucho la palabra pecado original. Y yo por mucho tiempo, incluso en los discipulados, siempre he dicho, pecado original, pues ni que vieron pecado chafa, ¿verdad? Pero en realidad, ya estudiando a profundidad, ya estudiando las doctrinas bíblicas acerca de lo que es el pecado, me encontré y me encuentro ahora con una idea más clara de lo que quiere decir el pecado original. ¿Estamos aquí? Lamentablemente para las personas católico-romanas, este pasaje enseña, o esta frase enseña, que los niños nacieron por medio del pecado de sus padres. Por eso es necesario que el niño se bautice para así supuestamente limpiar ese pecado. Pero esto no es verdad bíblicamente correcto. Por eso la frase pecado original no se utiliza mucho en estos círculos, en los círculos cristianos, porque se malentiende. ¿Estamos aquí? Se malentiende porque mire, el pecado original, supuestamente la doctrina católico-romana, mire, incluso me llama la atención, pero cuando yo estaba pequeño, le pregunté a mi mamá, dije, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo mi mamá, sí, hijo, dime tu pregunta. Yo le dije, mamá, ¿cómo vine al mundo? ¿Eh? Y mi mamá se quedó pensando y me dijo mi mamá, bueno, mira, hijo, fíjese, ella en su sabiduría me dijo, mi mamá, la que es mi mamá, no mi abuelita ni mi tía, mi mamá, por donde yo vine, ¿verdad? Mira, hijo, fíjense. Tu papá y yo pecamos. Y por eso tú viniste al mundo. Órale, no, pues me quedó bien claro.
Así me dijo, tu papá y yo pecamos, ¿verdad? Y por eso tú viniste al mundo. Entonces, esa es una idea que se tiene, vamos aquí, a nivel normal, a nivel común, a nivel social. Que el que uno traiga hijos a esta tierra viene por medio del pecado. Por eso, cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, como supimos lo que anduvimos haciendo, agarramos al niño luego y vamos y se lo ponemos al sacerdote para que le dé su buena remojada en la maceta, ¿verdad? Rápido que lo limpien a causa de nuestro pecado. Vamos aquí. Porque raramente o rara vez se casa una persona sin conocimiento de la palabra, se espera hasta el matrimonio y están en el matrimonio, ahora sí ya estamos santificados, ahora sí venga a nosotros tu reino, ¿verdad? No, como dice mi esposa, se hacen las cosas siempre al revés, ¿verdad? Primero se peca, porque sí hay un pecado, estamos aquí, cuando uno no tiene un compromiso delante de las leyes y delante de Dios y se une uno a su mujer y se convierte uno en una sola carne, es pecado. ¿Estamos aquí? Sí, hay un pecado. ¿Alguien sabe cómo se llama ese pecado? No, ese no. No, tampoco. Se llama fornicación. ¿Vamos aquí? Y eso hace que la gente tenga la idea de que como el niño fue concebido en pecado, por eso tiene que ir corriendo cuando el bebé está chiquito. Como decía Arjona, me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron, ¿verdad? Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Así dice el salmista Arjona, ¿verdad? Entonces, esa es una grande verdad. ¿Y sabe qué? Que como lo bautizaron desde pequeño, ahora sí, ya eres católico. Como una tía de Hueso Colorado que me dijo, pues tú te puedes hacer de la religión que quieras, pero tú eres católico, me dijo. Digo, ¿y por qué, tía? Porque yo te llevé a bautizar de chiquito. Digo, entonces, mejor no le dije nada, me quedé callado. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es la idea. Vamos aquí. La idea del pecado original. Y luego, como ve, hay pasajes como este y lo malentienden. Porque aquí el salmista David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y por eso la gente piensa que es un pecado que se transmite de padres a hijos. Yo les he dicho que el bautismo es una evidencia de un arrepentimiento. ¿Estamos aquí? Es cuando yo voy a las aguas, públicamente declaro mi fe en Jesucristo y acepto en mi vida el perdón de pecados y acepto el dominio, porque dice, te bautizo en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces en ese momento, cuando uno hace eso, la palabra bautismo significa baptismo, que significa estar completamente sumergido o completamente empapado. Eso quiere decir que tú te sumerges hasta lo profundo de tu ser bajo el nombre, o más bien bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Tú estás declarándole a la gente que ahora tú te vas a regir bajo la autoridad del Padre, bajo la autoridad del Hijo y bajo la autoridad del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ahora tú vas a regirte y tú vas a obedecer a la palabra porque así tú lo decidiste. Porque entendiste que eras pecador y que necesitabas a un redentor.
Pero dígame, querido hermano, ¿un niño es culpable de nuestro pecado? ¿Vamos aquí? No, el niño no es culpable. Si los padres fornicaron, hicieron malas cosas delante de Dios y así han vivido, el niño tendrá que pagar. Por eso tenemos que llevar corriendo al niño con el sacerdote para que me le limpien de pecado, porque si no me lo limpian y se me muere, se va al limbo. Es lo que lamentablemente la doctrina católico-romana ha enseñado. Y han torcido completamente la doctrina del pecado original. Por eso es importante que nosotros sí entendamos lo que es el pecado original, porque sí hay un pecado original. ¿Estamos aquí? Y por eso quiero que me acompañen. Pues ya estamos en este pasaje. El pecado original, ¿cuál cree usted que sea el pecado original? Otra cosa, antes de que usted me responda. También han tomado como pecado original el hecho, fíjese bien, de que cuando Adán y Eva comieron del fruto, se vieron desnudos. ¿Estamos aquí? Y esa desnudez los llevó a cometer el pecado sexual, por así llamarlo. ¿Estamos aquí? Y muchos piensan que por medio de ese pecado sexual, pues todos quedamos embarrados en el problema. ¿Estamos así? Entonces quiero ver algo. En realidad, sí hay un pecado original. Vimos la semana pasada la caída de Adán y Eva. Vimos la desobediencia. Vimos lo que ellos comían. ¿Se acuerdan del fruto que no tenían que comer y se lo zambutieron? ¿Sí? ¿Y se acuerdan que Dios les dijo, no les dijo que no? Es más, quiero decirles algo. Antes de que Adán y Eva conocieran que estaban desnudos después del pecado, hubo una orden antes. Cuando Dios crea a Adán y Dios crea a Eva, les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Antes de la caída. Eso quiere decir que ya había una orden divina para la procreación de hijos. Eso quiere decir que probablemente Adán y Eva, bendecidos por Dios, ya tenían una vida marital. Pero el problema fue que cuando Adán y Eva transgreden la ley de Dios, la palabra de Dios que les dijo que no transgredieran, en ese momento nos damos cuenta que sucede algo. Ellos fueron los primeros que pecaron. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobedecer la palabra de Dios. Y hubo varias implicaciones. Hubo la codicia que había en los ojos de Eva por ese fruto. Hubo el engaño de Satanás para con Eva. Hubo también el querer ser como Dios, el conocer el bien y el mal. Hubo muchas implicaciones. El fruto era el fruto del conocimiento del árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre come o la mujer, los dos comieron de ese fruto, se mezcló, porque antes de ese pecado, Adán no era ni justo ni pecador. Eva no era ni justa ni pecadora. Estaban en un nivel intermedio llamado inocencia. ¿Estamos aquí? Ellos eran ¿qué? Inocentes. Porque a lo mejor no conocían el bien, porque lo que hacían era únicamente y exclusivamente obedecer a la palabra. Lo que Dios les decía, eso ellos hacían. Lo que ellos decían, eso ellos hacían. Pero la palabra de Dios, cuando es transgredida, cuando ellos comen del fruto del conocimiento del bien y del mal, cuando ellos comen ese fruto, ¿sabe qué pasó? Que comieron un fruto mezclado, un fruto
que tenía una mezcla entre el bien y el mal. Eso quiere decir, ellos no tuvieron miren, Dios tiene la capacidad soberana de discernir de manera absoluta el bien y el mal, porque Él es Dios, Él es sabio, Él es poderoso. Sin embargo, el hombre no tiene esa capacidad. ¿Estamos aquí? Por eso les dijo, no te metas en esto. No vas a saber discernir entre el bien y el mal, sino que la mezcla de conocer el bien y el mal se llama malicia. ¿Estamos aquí? Y el hombre comenzó a ver las cosas de una manera maliciosa. Ya no de forma inocente. Un niño, tú le dices que vienen los santos reyes y él de forma inocente se queda viendo para arriba a ver a qué hora llega. ¿Estamos aquí? Le dicen que hay unos juguetitos ahí, engañamos a esos pobres niños. Y bueno, pues, ¿y qué pasa cuando ellos descubren cosas? Ya les empieza a crecer el colmillo. Ya empiezan a ver las cosas de forma maliciosa, ¿verdad? Y hasta se duermen así. Esa inocencia, decían, nada, mis papás. ¿Ah? Luego le dice el hermanito, ni existe. Son los jefes, son los papás. ¿Viste el otro? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Y se empieza a pasar la malicia, la malicia, la malicia, la malicia. Y esos pequeños seres inocentes, ese es el problema ¿cómo fue que nos afectó ese pecado? No fue, repito, el pecado original no es que nuestros padres hayan tenido relaciones sexuales sin estar casados. No fue que Adán y Eva se vieran desnudos y se conocieran. No. Sino al comer ese fruto mezclado, en ellos produjo la malicia. ¿Cuál malicia? ¿Ok? Cuando pecan, lo primero que hace Dios es buscar al hombre. Y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Adán? Ya no vio las cosas de manera inocente, sino ya vio las cosas con malicia. Dijo, no hombre, Dios va a venir y me va a dar un jalón de orejas que voy a parecer tumbo si Dios me lo da. ¿Ah? No, Dios me va y dice, me escondí porque tuve miedo. Y luego le dice, oye, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Pues la mujer que me diste por compañera me dio y pues yo inocentemente, palomita, me dejé engañar. Estamos aquí. No le preguntó, oye, ustedes díganme una cosa, ¿usted cree que Dios sabía o no sabía lo que había hecho Adán? ¿Y por qué cree que le pregunta? Pequeña prueba, ¿no? Si este hombre no hubiese tenido malicia, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Cometí el error, te desobedecí, asumo mi responsabilidad, actué mal. Creo que tú me dijiste alguna vez platicando por ahí que la paga del pecado es muerte y, Señor, fallé, aquí estoy, toma mi vida. Pero no, entró la malicia, la autojustificación, la forma distorsionada de ver las cosas, la forma distorsionada de ver a Dios. Estamos aquí. Ya no vio a Dios como un Dios bueno, sino ahora lo vio como un Dios que venía con el garrote. ¿Eh? Y dijo, me escondí porque tuve miedo. Ya no vio a un Dios bueno, ahora veo a un Dios malo, a un Dios castigador, a un Dios que si haces algo, te cae un rayo.
y perdió la percepción. Entonces, ¿cómo nos afectó el pecado de Adán? También esta doctrina se conoce como la herencia contaminada. Por eso se prefiere manejar la doctrina por lo mismo de que se malentiende el pecado original, porque los católicos se agarran ahí para que tú lleves a bautizar a tus niños, como lo mencioné hace un momento. No, el problema verdadero y como nos afectó está ahí en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto qué? Ok. Se necesitó una sola falla. ¿Usted cree que Dios lo estaba cotorreando con el asunto de que de cierto iban a morir? Mire, antes de que Adán y Eva fallaran a Dios, ellos pudieron haber vivido para siempre. ¿Estamos aquí? El regalo a la obediencia era la vida eterna para ellos. El don de Dios, un regalo que a ellos no les había costado. A ellos no les costó nada. Les dieron todo. Les dieron todo. Dios les dio todo, les puso todo. Pero lamentablemente el pecado, la malicia que entró a la vida del hombre, también venía lamentablemente una consecuencia de ese pecado, que era la muerte física, que era la muerte espiritual, que era el quedar separados, el quedar totalmente separados de Dios, el alejamiento de su voluntad. Entonces, cuando el hombre falla, cuando el hombre comete este error, en contexto Pablo nos está diciendo en este pasaje que los pecados porque miren, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Pero como vimos la semana pasada, el pecado ya existía antes de la fundación del mundo. Dios no lo creó. Fue una consecuencia de la libertad que Dios le da a sus criaturas de decisión. ¿Vamos aquí? Porque Dios le dio la libertad a los ángeles de servirle. Y este ángel llamado Luz Bella, llamado Luzbel, que era querubín, era de los más altos, él veía como todas las alabanzas del reino celestial, los ángeles y todo era para Dios. Y él dijo, yo quisiera que esas alabanzas, yo quisiera que eso fuera para mí. Me levantaré y me sentaré en el trono del Altísimo. Entonces, el pecado comenzó en su corazón. ¿Vamos aquí? Cuando peca, cuando transgrede, Dios lo envía fuera de su reino. Porque Dios no puede aceptar pecado en su reino. ¿Estamos aquí? No puede haber pecado en la presencia de Dios, en su presencia. Y no fue solo, porque fue a involucrar a la tercera parte de los ángeles que servían a Dios. Y se hicieron golpistas, ¿verdad? Quisieron destronar a Dios ilusamente. Y lo único que recibieron fue el precio de sus acciones. Y fueron desechados. ¿A dónde? La Biblia dice en Apocalipsis, hay de vosotros porque ha descendido, hay de vosotros moradores de la tierra porque ha descendido con gran ira. Entonces viene a esta tierra,
ve a la serpiente que Dios había creado, porque Dios creó a la serpiente, y Satanás, como no tiene un cuerpo físico, él solamente se puede manifestar a través de. Por eso toma a la serpiente, ¿estamos aquí? Se introduce a la serpiente y habla a través de la serpiente que Dios había creado. Por eso el pecado no lo creó Dios, ni tampoco Dios creó a la serpiente. Perdón, Dios creó a la serpiente, pero no creó a la serpiente con pecado, sino que el pecado vino después. Engaña a Adán, engaña a Eva, y ese es el problema. Que introduce Satanás por medio de la serpiente y engaña a Eva para que por medio del hombre se introdujera el pecado, y juntamente con el pecado, ¿qué? La muerte. Porque se necesita la muerte para que Satanás pueda tener más seguidores o más gente en su reino de tinieblas. ¿Estamos aquí? Porque lamentablemente no se puede ir al infierno si no es hasta que alguien muere. Entonces él necesitaba, como quien dice, más adeptos para su religión. Y la única manera de tener más adeptos para su religión, para su reino de maldad, era que el hombre muriera, que el hombre padeciera, que el hombre dejara su cuerpo, que se separara el alma y el espíritu del cuerpo. Poder atrapar esa alma, poder atrapar ese espíritu y jalarlo a su reino. ¿Estamos aquí? Porque legalmente, cuando un hombre peca, le pertenece su alma y su espíritu. Cuando sale, le pertenece a él. ¿Estamos aquí? El pecado, o la manera que nos afectó, dice aquí, entró en el mundo, y por el pecado que entró, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Yo tengo algunos manuales que les estoy compartiendo en las células. ¿Estamos aquí? Y yo tengo un manual original. ¿Qué quiere decir? Que de ahí salen muchas copias. Y las imprimo y salen igualitas. ¿Estamos aquí? Aunque el uso que se le da a cada manual es diferente. De igual manera, estamos viendo que la idea de que todos los hombres pecaron es porque todos han desobedecido a Dios. Amén. Miren Romanos 5, 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, el reino, dice, reinó la muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo que Pablo nos quiere explicar en este pasaje es que a pesar de que no había una ley escrita de Adán a Moisés, había en el ser humano una ley moral. Como Adán y Eva comieron del árbol o comieron del fruto del árbol, se introdujo sí la maldad, pero también una conciencia de bien. ¿Estamos aquí? O sea, que los hombres y mujeres que nunca hayan leído la Biblia, digamos que están sin ley, dentro de sus vidas existe, aunque hay maldad, y algunas doctrinas lo llaman como la depravación total, cuando alguien no tiene a Cristo, pero en realidad, lejos de ser una depravación total,
Yo he visto bíblicamente que no es tanto una depravación total, de que el hombre está totalmente perdido y no sirve para nada. El hombre sin Cristo no es nada. Podemos verlo en términos evangélicos, que nosotros sí podemos aplicarlo a nuestras vidas y decir, nosotros sí, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos, sin Cristo somos basura, sin Cristo somos hijos del diablo. Pero desde nuestra perspectiva bíblica, de que conocemos. Pero no podemos aplicar eso a la gente que no conoce a Cristo. Estamos aquí, no podemos decirle, tú eres una basura, tú estás en una depravación completamente y Cristo y Dios, la ira de Dios está sobre tu vida. No, porque ellos no tienen la capacidad de entender lo que nosotros sí entendemos, que tenemos el conocimiento bíblico. Estamos aquí. Eso quiere decir que no podemos ponernos en la postura de jueces y atacar a la gente que no tiene a Cristo. Debemos de entender que la gente que no tiene a Cristo no tiene ley. Pero eso no quiere decir que no están bajo pecado, porque desde Adán hasta Moisés todos pecaron. ¿Estamos aquí? ¿Por qué pecaron? Porque en su interior había la ley moral de Dios, que era el bien que venía dentro de ese conocimiento del bien y del mal. Hay un conocimiento inherente, natural, de saber que si yo hago algo que está en contra de lo que marca mi conciencia, estoy mal. Estamos aquí. Por ley moral sabemos que robar está mal. Estamos aquí. Por ley moral sabemos que matar a otro ser humano está mal. Por ley moral sabemos que si transgredemos leyes ya establecidas en la sociedad, pues van a venir consecuencias. Pero es una ley moral donde se manifiesta únicamente lo humano. Y como es tan débil esa ley moral en la vida de la persona, por eso le es más fácil transgredir. Porque quiero decirles una cosa. En Romanos 5, 18 y 19, por favor. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, ahí es donde entendemos algo. Quiero que veamos algo. Nosotros debemos de entender que el enemigo, Satanás, utiliza su reino que estableció en el corazón de los hombres, porque se introdujo esa maldad al corazón. Cuando ellos comen, se introduce esa maldad al corazón, aunque ya también se introduce un bien. Quiero decirles algo. ¿Han escuchado la frase gracia común? La gracia común, hermano, ¿cuántos conocen la gracia de Dios? ¿Alguien sabe lo que es la gracia de Dios? Que nosotros no merecíamos salvación, mas sin embargo, Dios no la dio. Pero la gracia común tiene que ver con otra parte. La gracia común tiene que ver con el regalo inmerecido hacia la gente que no tiene a Cristo. Porque las personas que no tienen a Cristo, aún ellas experimentan la gracia de Dios. Estamos aquí. Aún la gente que no conoce a Cristo puede obtener milagros de parte de Dios. Puede obtener bendiciones de parte de Dios. Estamos aquí. Pero es una gracia divina, pero también es una gracia común. Que esa gracia no produce salvación y vida eterna. Y mucha gente prefiere quedarse así, bajo esa gracia común. Incluso invocan el nombre de Dios sin obedecer. Invocan el nombre de Dios sin hacer la voluntad de Dios. Creen que creen en Dios, pero no están obedeciendo a los mandatos escritos en la palabra de Dios. La gracia común es la gracia que toda la gente tiene.
todas las personas. Pero acuérdese, hermano, que esa gracia no es suficiente para que el hombre sea liberado de la muerte y la muerte eterna. Amén. Por cuanto uno pecó, uno falló, nosotros podemos sacar en conclusión, pues entonces esto es injusto. Porque yo no fui Adán, ni yo fui Eva. Yo una vez preguntándome a mí mismo hubiera dicho yo, Señor, no, está hablando yo conmigo mismo, porque también a veces hablo conmigo mismo. Y dije, si yo hubiese sido Adán, yo creo que yo la riego peor. Estamos aquí. Porque si cada uno de nosotros hubiera estado en la misma postura y posición que estuvo Adán, yo creo que todos los que estamos aquí hubiéramos fallado. De la misma manera o peor. Por eso no podemos ni culpar a Dios, ni culpar a Adán, ni mucho menos a Eva. Estamos aquí. No podemos culparlo a ninguno de a nadie. Porque dice que por cuanto todos pecamos, eso quiere decir que la herencia, el pecado original, lo que nos transmite a cada uno de nosotros es que tenemos desde el comienzo de nuestra existencia la tendencia a fallarle a Dios y a pecar. Por eso yo se los he dicho, un bebé, un pequeñito, así chiquito, a lo mejor no tiene una conciencia del bien y del mal como tal, o un uso de razón. Sin embargo, así pequeñitos pueden hacer cosas horribles. Vamos aquí. Como por ahí una vez hubo una bebé que se ahogó en una cisterna y muchos argumentaron que el que la aventó fue su hermanito. Ella tenía 2 años y el hermanito creo que tenía 3 o 4 años. Vamos aquí. ¿Ustedes creen que el hermanito quiso matar a la hermanita? No. Sin embargo, hay una conciencia. Bueno, sí, yo sé que hay hermanos que quieren matar a sus hermanas. Sí, yo sé que si en sus manos estuviera, no, le dejarían el cuello así de este tamaño. Pero eso no es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios, eso no. Déjenlo a un lado. Mejor ponte a orar por él, que Dios lo cambie y lo transforme. Entonces, el pequeño no quiso matar a la pequeña. Pero como hay cierta maldad ya desde nacimiento, ¿cuántos han visto esos niños que parecieran bien tiernos, bien lindos, bien hermosos y de repente te acercas y te pican el ojo? Y las ¿sí? O que desgreñan a sus mamás en el metro. ¿Ah? Parecieran pequeños, ¿ah? Pero pequeños demonios. Porque lamentablemente es la herencia que se trae. La tendencia a ir más hacia el mal que hacia el bien. Intentamos culpar siempre a Adán y a Eva, pero en realidad debemos de entender, y se nos olvida, que nosotros, de manera ya voluntaria, también pecamos. O sea, sí, ellos fueron los primeros, pero nosotros bien que seguimos sus pasos. Ahora, ¿qué fue lo que se transmitió? ¿El pecado o la maldad? Sí, tú no le transmites a tus hijos el pecado que tú cometes, pero sí le transmites a tus hijos la maldad con la que tú cometes esos pecados. Lo vemos en el alcoholismo. Abuelo alcohólico y mujeriego, padre alcohólico y mujeriego, hijo alcohólico y mujeriego. Es una herencia con tendencia a la maldad. No quiere decir que se tenga que vivir esa experiencia, porque hay una voluntad. Y si tú no quieres ser ni borracho ni mujeriego, no lo eres.
pero la tendencia ahí está. ¿Estamos aquí? Abuela neurótica, madre neurótica, hija neurótica, nieta psicótica. ¿Estamos aquí? Bisnieta asesina. Porque la maldad va creciendo. No nos asustemos. Nos dicen, no, en nuestros tiempos las mujeres eran decentes. Eso no pensaban nuestros padres. La maldad, dicen, o sea, si tú eras contestón, tu hijo se puede volver pegalón. Y el nieto se puede volver hasta en asesino, ratero, ladrón, secuestrador, porque la maldad va aumentando. ¿Estamos aquí? Por eso a veces decimos, pero es que yo nunca le enseñé esas mañas. No se las enseñaste. Sin querer se las transmitiste. Porque aún en casa, hermano, aún en el hogar, transmitimos la forma en la que pensamos. ¿Estamos aquí? Desde niños, nuestros hijos reciben, si nosotros somos hipocondriacos y todo está mal y que el coronavirus y que esto y ya me va a pegar. Imagínense cómo van a quedar nuestros hijos. ¿Estamos aquí? Peor que nosotros. Peor que no salgas, hijo, porque el coronavirus ya llegó a México. Ya no salgas. No me quiero morir. Estamos aquí. Y ya llegaron estudiantes de China. ¡Córranlos a China! ¿Qué pensaron que iba a decir? Luego. No somos iguales. ¿Verdad? Tenemos que entender algo. La Biblia dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No dice que visita el pecado, dice que visita la maldad. ¿Estamos aquí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él, en cada generación, Él trae una visitación. En cada generación, cada 100 años, para que usted me entienda, hay una visitación fuerte de Dios cada 100 años en la tierra. Y cada 100 años el Señor viene a manifestarse y a visitar esa maldad. Pero sobre todo viene a visitar si estamos como generación dispuestos a abandonar esa maldad. Para que esa maldad se corte y ya no siga hacia nuestros hijos. Si nosotros, yo fui hijo de alcohólico. Y quiero decirle algo, mi padre nunca vivió conmigo. Sin embargo, yo venía sobre la misma línea porque ya traía esa maldad, ¿me entiende? Por ejemplo, el que fue mi padre también fue el maestro de vals de mi mamá. ¿Se imagina? No nada más le enseñó a bailar. ¿Estamos aquí? ¿Quién sabe cuántas cosas le enseñó? Y ya cuando yo andaba allá en el mundial, mire, que también se me daba. Pero ¿de qué sirve eso? Estamos aquí. Nosotros transmitimos a nuestros hijos nuestra esencia. Si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos burladores, si nosotros somos detractores de la ley, si nosotros somos gente mala, perversa, egoísta, que engaña, lamentablemente nuestros hijos van a tener las mismas tendencias a hacerlo cada vez peor, porque cada generación va de mal en peor. Yo me acuerdo que en mi década de juventud, aquí hay varios hermanos, aquí está mi hermano Martín, que casi somos de la misma edad, ¿verdad? Mi hermano Cuauhtémoc, que es más chico que nosotros, ¿verdad?
Sí, si me lo comparan conmigo, a mí me gritan suegro. No es cierto, no es cierto. Entonces, y es que ya es un chiste viejo, pero es el chiste local, hermano. Y en nuestros tiempos todavía había el privilegio de pelearte uno contra uno, ¿verdad? Y los demás nomás hacían la bolita para que nadie se metiera. Pero era el privilegio que teníamos de agarrarnos a trancazos uno contra otro. Pero hoy en día te le quedas viendo feo a un cuate, regresa en su motocicleta, regresa en su carro y te balacea. O peor, te levantan y te desollan. O sea, te quitan las ollas, ¿verdad? Y te hacen cuánta cosa. Porque la maldad está creciendo. Pero nosotros tenemos en nuestra total voluntad el rendir nuestra vida y nuestras generaciones a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Porque esa es totalmente nuestra responsabilidad. Mire lo que dice Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres, ¿cuándo? Su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuál fue la provocación? Que Dios los saca de Egipto. Dios los alimenta, Dios los libra, Dios los sana, camina por 40 años en el desierto, no se les gastan sus zapatos, sus sandalias todos los días, y todo ese tiempo se la pasaron provocando a Dios. Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Para matarnos de hambre? Ahí está el maná del cielo, ¿verdad? Dios en su bondad, en su gracia y su misericordia está, coman maná, pancito blandito. Moisés, ya nos cansamos del maná, nos sacaste para que allá por lo menos había frijoles y carnitas. ¿Y aquí qué? Y está Dios en su misericordia, enviándoles codornices. Ahí está. Atásquense. Y digo atásquense porque dice que ellos les llegó la bendición y lejos de hacerse 2, 3 palomitas acá rico y sabroso, no, fíjese lo que hacían. Comían hasta atascarse, iban y vomitaban y regresaban otra vez a atascarse. Así como los bulímicos, ¿verdad? Van, comen, o los anoréxicos, o no sé quiénes sean. Van, comen, y ya que se sienten mal de que comieron, van y... ¿verdad? Pues así era provocaron a Dios a ira. Provocaron y provocaron hasta que provocaron a Moisés. Y por causa de ellos Moisés se enoja. Porque ahora nos trajiste para matarnos de sed aquí en el desierto, Moisés. Y ya dijo Moisés, ya estuvo, y se enojó y golpeó la peña, y fue que salió agua. Y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Pues qué bueno que les hiciste caso porque te vas a quedar con ellos. Tú tampoco vas a entrar en la tierra prometida. Prepara a Josué porque él sí va a entrar. Provocaron a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en este momento, cuando endurecemos nuestro corazón, Dios nos dice que creamos, Dios nos dice que obedezcamos, Dios nos dice que depositemos nuestra fe en Él, Dios nos dice tantas cosas, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de nuestras prácticas antiguas, que llevemos cautivo todo pensamiento a su obediencia? ¿Y qué hacemos? Cerramos nuestro corazón y decimos, no, esa palabra no es para mí, no, eso debe ser para mi abuela, para mi tía, ¿ah? Y es tiempo de que nosotros aprendamos que esta es una lección de vida. Si estamos escuchando la voz de Dios y hoy tú estás escuchando a Dios, no lo tomes a la ligera. Tómalo como un cambio radical de vida para ti y tus futuras generaciones.
Porque lo que tú hagas hoy va a afectar a tus generaciones. Si hoy tú eres un hijo obediente, tus hijos van a tener la tendencia. Amén. Porque así como el pecado, les digo, por culpa de Adán, por su transgresión, por así llamarlo, todos fuimos contaminados, todos crecimos con esa tendencia. Pero ahora, así como por un hombre entró el pecado y la muerte, ahora por un hombre llamado Jesucristo entró la vida eterna y el poder. Se puede decir que Adán es la cabeza de unos, pero Cristo es la cabeza de nosotros. Y así como hay una tendencia para hacer lo malo de parte de Adán, hoy en nuestro corazón hay una tendencia para hacer el bien. Pero ya no es por nosotros, ahora es por Cristo. Porque cuando Cristo se convierte en mi cabeza, yo me convierto en su humilde seguidor, me convierto en su discípulo, me convierto en parte de la familia de Dios, me convierto en hijo de Dios y ahora tengo la tendencia más fuerte de hacer la voluntad de Dios. ¿Que me voy a equivocar? Sí, pero ahora tengo la tendencia de levantarme, pedirle perdón a Dios y seguir caminando con Él. Entonces, si vamos a culpar a Adán, pues también culpemos a Cristo. Por su culpa tenemos vida eterna, por su culpa tenemos salvación, por su culpa somos hijos de Dios. En realidad no se trata de culpar a nadie, hermano. Tenemos que entender ahora algo bien claro. Juan 10:5. Juan 10:5. Perdón, me equivoqué. Juan 15:5. ¿Queda más claro? ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Yo sin Cristo, yo no soy nada. Yo sin Cristo no tengo nada. ¿Estamos aquí? Yo sin Cristo no soy nada. Pero no podemos decirle a la gente, tú no eres nada. Estamos aquí. No podemos juzgar a los de allá afuera. Que podemos entenderlos. Por eso la Biblia dice que no nos hagamos socios con el mundo. Porque si tú te asocias con alguien del mundo, vas a terminar mal. Tu sociedad va a terminar mal, porque la Biblia dice, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Si tú te asocias a hacer un negocio, si tú te asocias o te buscas una novia del mundo o un novio del mundo, ¿sabes qué? Que sus tendencias se te pueden transmitir a ti. ¿Vamos aquí? Si tú, damisela, hermosa doncella que estás aquí, a ver, levanta su mano, las hermosas doncellas y damiselas en peligro. Ora nadie. Bueno, las chavas, a ver si así se entienden. Bueno, está bien, las millennials le maten la mano. Las youtuberas, las facebookeras. Las que tienen Instagram, levanten su mano. Ahora nadie. Pero bien que me siguen en Instagram, ¿verdad? Las muchachas deben entender algo y de verdad se los puedo asegurar. Estoy seguro que en el mundo hay muchachos más guapos. De veras. Con muchas bolas por aquí, bolas por acá. ¿Ah? ¿Les emociona eso?
Ven alguien lleno de bolas y ¡ay! Pero si esa persona no tiene el temor de Dios, no es parte de la familia de Dios, te va a arrastrar con él. No, pastor, yo no convierto, pues ni que fueras bruja. ¿Verdad? Que yo no convierto, pastor, yo he visto, lo he vivido. No, pastor, yo no convierto. Y a quien convierten es a la otra. Vamos aquí. Ahora te andan llenas de tatuajes y es que, ¿qué les digo? Vamos aquí. Ya andan todas mal ahí, reggaetoneando ahí en las... De veras. Porque las personas que estén cerca de ti, con las que tú te asocias, con las que más vives, te van a transmitir sus tendencias. Yo me acuerdo que yo me sentía rocker. Sí, yo me sentía rocker, traía mis pantalones apretados, mi cabello largo y cantaba las del Aragán, ¿verdad? Y me empecé a juntar con unos que lejos de tener pantalones apretados, los traían bien guangotes. Así parecía que traía un pañal sucio atrás. Y me empecé a juntar, según yo acá bien rocker. Y cuando me di cuenta me compré mi primer tamalote, este tamaño. De los que ahora uso, pero antes me quedaban más grandes. ¿Ah? Y la verdad es que les digo una cosa, al rato ya no era rocker, al rato ya era cholo. Y al rato ya no andaba cholo, ya andaba acompañado. ¿Ah? Y te empiezas a juntar con esas personas y te transmiten, y te transmiten, y te transmiten sus tendencias. Estamos aquí. Te juntas con una niña y llegas con tu papá y, papá, quiero que me compres la misma chamarra que tiene ella, bueno, de otro color. Y empieza a ver las tendencias. Vamos aquí. Te juntas con alguien que no toma y tú también de repente hasta te sientes incómodo, ¿verdad? Ya, también ya no voy a tomar. Te sientes incómodo. ¿Ah? Pero si tú no tomas y te juntas con uno bien, ¿verdad? Y ahí está tú también como becerro. ¿Por qué? Tú solo eres tranquilo, tú solo intentas buscar a Dios, tú solo. Pero te juntas con esos desgraciados y se acaba la gracia, para que me entiendan. Vamos aquí. Sí, no es malo tener amistades, pero tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Haz que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Y sabes por qué caes? Por esto. Porque te alejas de Cristo. Porque te alejas de la oración. Porque te alejas de la iglesia. Porque te alejas de la palabra de Dios. Pero si tú permaneces firme, fuerte, firme, fuerte, firme, fuerte, con Él todo lo vas a poder. Pero si estás solo, si luchas solo, si quieres dejar solo las cosas, no se puede. Porque lejos de mí, dice el Señor, nada. Y nada es nada, hermano. Por eso tenemos que entender que dice la Escritura que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios desde Canaán pecó, nos vio a todos como pecadores. Pero no crean que Dios nos ve como pecadores diciendo, ay no, a estos pecadores ni me los acerquen. No, Él reconoce que somos pecadores porque implícitamente al reconocer que somos pecadores, implícitamente Él está reconociendo que necesitamos un Salvador. Y como necesitamos un Salvador, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos convino que Dios nos viera como pecadores, que Dios nos viera como detractores, nos convino porque Él produjo la manera de salvarnos. Se dio cuenta que la humanidad necesitaba salvación. Se dio cuenta que Adán y Eva iban a ser las cabezas de hombres y mujeres que iban a tener tendencias al pecado, pero también por eso
Por eso destinó a Jesucristo para que ahora Él sea la cabeza y en vez de vivir en pecado, vivamos bajo la gracia divina de Dios. Sí, no lo merecíamos, pero por Jesucristo. Él nos imputó esa salvación. ¿Qué significa imputación? Que nos asignó a cada uno de nosotros la salvación y la vida eterna. Nos la asignó. Amén. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Ya entendimos qué es el pecado original. Ahora tenemos que aplicar esta palabra. Si no te aprendes todo el versículo de memoria, por lo menos desde aquí. 1, 2, 3. Yo sé que a lo mejor se te va a olvidar lo que prediqué hoy y mañana que te pregunte, ¿qué predicó el pastor? Pero acuérdate de este pasaje. Acuérdate de este pasaje bíblico. Acuérdate y declara en ti mismo, lejos de ti, nada puedo hacer. Lejos de ti, nada puedo hacer. Por eso tenemos que estar cerca. Por eso yo les recomiendo que no falten a las enseñanzas. Yo les recomiendo, miren, tal vez nosotros no todos los que estamos aquí tenemos una vida de lectura implacable, ¿verdad? A lo mejor somos de aquellos que abren la Biblia y... Mira, puedes estar horas en el Facebook ahí con los ojos pelones. ¿Ya hasta artritis tienes en el dedo? ¿O ya el tip? ¿Ya saludas así? ¿Ah? Y abres la Biblia y dices, voy a leer la Biblia. Desde el principio. Génesis 1:1. En el principio, cuelgas el pico. Estás en la serie y termina el capítulo, se te hace chiquito el capítulo. Y como ya se pone automáticamente, bueno, nada más este. Bueno, el que sigue. Bueno, ya de una vez, ya toda de una vez. Siempre terminan en lo mismo. Y dices, ¿y para esto vi toda la serie? Vamos aquí. Tan como la María Mercedes, siempre se quedaban con el ricachón. ¿Ah? Entonces ahora quiero decirles una cosa, nosotros debemos de permanecer firmes, confiando en Jesús. Póngase de pie. Creo que algunos millennials no entendieron lo de María Mercedes. Pregúntenle a su papá y a su mamá. ¿Ah? Querido hermano, tenemos que entender algo. Sí, hubo un causante de la caída de la humanidad, pero yo les aseguro que si nosotros hubiésemos estado ahí, la humanidad estaría peor. ¿Tampoco no? Porque así como así como Adán pecó, también nosotros pecamos. Y tenemos que entender que voluntariamente lo hemos hecho. Voluntariamente hemos fallado. Voluntariamente hemos ofendido a Dios. Y nuestra responsabilidad es adoptar ahora a nuestras vidas la tendencia a no pecar, a seguir los pasos de Cristo, a obedecer las ordenanzas de la palabra de Dios, a rechazar la vida antigua que llevábamos de pecado, a la cual estábamos acostumbrados. Pero ahora tenemos que decidir de forma voluntaria rendir nuestras vidas a Cristo. Rendir nuestras vidas a Cristo. Ni yo te voy a obligar, ni tus papás te tienen que obligar. Tú tienes que rendir tu vida de forma voluntaria. Por eso dice la Escritura
que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te ha hablado, hermano, Dios te ha hablado, hermana, dile: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero vivir alejado de ti. No quiero ser improductivo. La improductividad espiritual viene cuando nos alejamos de Cristo. Pero cuando voluntariamente nos acercamos y le pedimos que nos ayude, y le pedimos que nos bendiga, y le pedimos su gracia soberana, vemos su mano poderosa llenando nuestras vidas y sanando nuestros corazones. Ayúdanos, Jesús. Espíritu Santo precioso, inúndanos, Señor, con tu poder. Inúndanos con tu gracia y dile a Dios: yo te necesito. Dile: yo te necesito. Ayúdame a alejarme de aquellas personas que tienen tendencias al pecado y que a mí me atrapan, Señor. Yo quiero ser libre. Quiero alejarme de todo eso que tanto me lastima, que tanto daño me hace. Y le quiero ser una criatura bendecida. Quiero ser una criatura bendecida. Quiero ser un hijo bendecido por tu gracia y tu poder. Dile: no quiero tener más tendencia al pecado, sino tendencia a la obediencia. Dile: inúndame de esa tendencia ahora, Señor. Que haya más tendencia en mi vida a hacer el bien que hacer el mal. Que haya más fuerza en mi vida para hacer lo que a ti te agrada que lo que no te agrada. Por eso quiero vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida, Señor, rendida a tus pies. Una vida